Buenas, mi nombre es José Manuel de León, matrícula 216-5915. Estoy cursando la materia de métodos numéricos y laboratorio de métodos numéricos en la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA. Y en el día de hoy trataremos los temas de métodos cerrados. Como vemos en el índice, veremos los métodos cerrados, el método gráfico, las técnicas gráficas, el método de bisección, criterio de paros y estimaciones de errores. También veremos métodos de la falsa posición, búsqueda por incrementos y determinación de valores iniciales. Veremos métodos de Newton, veremos sistemas de ecuaciones no lineales, entre otros. Métodos cerrados. Se les llama métodos cerrados a todos aquellos que requieren de un intervalo de valores de la variable independiente a b para una función f de x que posee raíces reales, tal que f de a y f de x son signos contrarios, por lo que se cumple que f de a por f de b es menor a 0. Los métodos cerrados se caracterizan porque una función cambia de signo en un intervalo que encierra la raíz y porque para desarrollar el algoritmo donde se encuentra la raíz necesita de dos valores iniciales que son límites inferior y límites superior, entre los cuales se encuentra la misma. En este capítulo sobre raíces de ecuaciones se ocupa de métodos que aprovechan el hecho de que una función cambia de signo en la vecindad de una raíz. A estas técnicas se le llama métodos cerrados o de intervalos, porque se necesita de dos valores iniciales para la raíz. Como su nombre lo indica, dichos valores iniciales deben encerrar o estar a ambos lados de la raíz. El método gráfico. Como es de esperar, el método gráfico consiste en representar las gráficas asociadas a las ecuaciones del sistema para deducir su solución. La solución del sistema es el punto de intersección entre las gráficas. La razón de ello es que las coordenadas de dichos puntos cumplen ambas ecuaciones y, por tanto, es la solución del sistema. El método gráfico permite la resolución de problemas sencillos de programación lineal de manera intuitiva y visual. Este método se encuentra limitado a problemas de 2 o 3 variables de decisión, ya que no es posible ilustrar gráficamente más de 3 dimensiones. Un método simple para obtener una aproximación a la raíz de la ecuación f de x igual a 0 consiste en graficar la función y observar dónde cruza el eje x. Este punto, que representa el valor de x para el cual f de x igual a 0, ofrece una aproximación inicial de la raíz. Las técnicas gráficas. Las técnicas gráficas tienen un valor práctico limitado, ya que no son precisas. Sin embargo, los métodos gráficos se utilizan para obtener aproximaciones de la raíz. Dichas aproximaciones se pueden usar como valores iniciales en los métodos numéricos analizados en este capítulo y en el siguiente. Aunque las técnicas gráficas se utilizan a menudo para resolver problemas complejos, los resultados no son muy precisos. Las técnicas gráficas están limitadas a los problemas que pueden describirse usando 3 dimensiones o menos. Método de bisección. El método de bisección, conocido también como de corte binario, de partición de intervalos o de Bolzano, es un tipo de búsqueda incremental en el que el intervalo se divide siempre a la mitad. En otras palabras, es un algoritmo de búsqueda de raíces que trabaja dividiendo el intervalo a la mitad y seleccionando el subintervalo que tiene la raíz. Si la función cambia de signo sobre un intervalo,
se evalúa el valor de la función en el punto medio. La posición de la raíz se determina situándola en el punto medio del subintervalo dentro del cual ocurre un cambio de signo. El proceso se repite hasta obtener una mejor aproximación. Criterios de paro y estimaciones de errores. Es necesario el desarrollo de un criterio objetivo para decidir cuándo debe terminar el método. Una sugerencia inicial sería finalizar el cálculo cuando el error verdadero se encuentre por debajo de algún nivel prefijado. En el ejemplo 5.3 se observa que el error relativo baja de 5.3 a 1.9% durante el procedimiento de cálculo. Puede decidirse que el método termina cuando se alcanza un error más bajo, por ejemplo, al 0.1%. Método de la falsa posición. El método de la falsa posición es un método interactivo de resolución numérica de ecuaciones no lineales. El método combina el método de bisección y el método de la secante. Aun cuando la bisección es una técnica perfectamente válida para determinar raíces, su método de aproximación por fuerza bruta es relativamente ineficiente. La falsa posición es una alternativa basada en una visualización gráfica. Desventaja del método de la falsa posición. Primero, aunque es más rápido que el método de bisección, sigue siendo un método de lenta convergencia. Y segundo, a pesar de que generalmente regla falsa funciona mejor que el método de bisección, hay casos en los que regla falsa arroja más errores que bisección y es mejor no utilizarla. No hay una regla para saber cuándo es mejor. Aunque el método de la falsa posición parecería ser siempre la mejor opción entre los métodos cerrados, hay casos donde funciona de manera deficiente. En efecto, como en el ejemplo siguiente, hay ciertos casos donde el método de bisección ofrece mejores resultados. Método de la falsa posición modificada. El método de la falsa posición modificada evalúa la existencia de un punto fijo, el cual lo divide a la mitad si éste se ha repetido más de 2 veces. Una forma de disminuir la naturaleza unilateral de la falsa posición consiste en obtener un algoritmo que detecte cuando se estanca uno de los límites del intervalo. Si ocurre esto, se divide a la mitad el valor de la función en el punto de estancamiento. A este método se le llama método de la falsa posición modificado. Búsquedas por incrementos y determinación de valores iniciales. Además de verificar una respuesta individual, se debe determinar si se ha localizado todas las raíces posibles. Como se mencionó anteriormente, por lo general, una gráfica de la función ayudará a realizar dicha tarea. Otra opción es incorporar una búsqueda incremental al inicio del programa. Esto consiste en empezar en un extremo del intervalo de interés y realizar evaluaciones de la función con pequeños incrementos a lo largo del intervalo. Si la función cambia de signo, se supone que la raíz está dentro del incremento. Los valores de x al principio y al final del incremento pueden servir como valores iniciales para una de las técnicas descritas en este capítulo. Métodos abiertos. Los métodos abiertos se basan en fórmulas que requieren únicamente de un solo valor de inicio o un par de ellos, pero que no necesariamente deben encerrar a la raíz. Casos en los que su funcionamiento no es el mejor, especialmente para obtener raíces múltiples.
En contraste, los métodos abiertos descritos en este capítulo se basan en fórmulas que requieren únicamente de un solo valor de inicio X o que empiece con un par de ellos, pero que no necesariamente encierren la raíz como mencioné anteriormente. Estos algunas veces divergen o se alejan de la raíz verdadera a medida que se basa en el capítulo de la figura 6.1. Sin embargo, cuando los métodos abiertos convergen, en general lo hacen mucho más rápido que los métodos cerrados. Interacción simple de punto fijo. El método del punto fijo es un método interactivo que permite resolver sistemas de ecuaciones no necesariamente lineales. En particular, se puede utilizar para determinar raíces de una función de la forma f de x, siempre y cuando se cumplan los criterios de convergencia. Se le conoce también como método de interacción simple de punto fijo o interacción de un punto por sustitución sucesiva, en el cual se utiliza una fórmula o expresión matemática para predecir la raíz, la misma que puede desarrollarse por una interacción simple y de allí su denominación. Métodos gráficos de las dos curvas. El método de las dos curvas también se utiliza para ilustrar la convergencia y divergencia de la interacción de punto fijo. En primer lugar, la ecuación 6.1 se expresa con un par de ecuaciones y1 igual a x y y2 igual a g de x. Estas dos ecuaciones se grafican por separado. Entonces, las raíces de f de x igual a 0 corresponden al valor de la abscisa para la intersección de las dos curvas. En la figura 6.3 se grafican la función y(L) igual a x y cuatro formas diferentes de la función y2 igual a g de x. Método de Newton-Raphson. El método de Newton es un algoritmo para encontrar aproximaciones de los ceros o raíces de una función real. También puede ser usado para encontrar el máximo o el mínimo de una función, encontrados los ceros de su primera derivada. Desventajas del método de Newton-Raphson. Una de las desventajas es que requiere de la primera derivada. Pudiera no convergir dependiendo de la función. Es ineficiente en ecuaciones lineales y es muy lenta dependiendo de la complejidad de las derivadas. También otra desventaja es que usualmente se requiere de excelentes valores iniciales para asegurar la convergencia. Aunque en general el método de Newton es muy eficiente, hay situaciones donde se comporta de manera deficiente. Por ejemplo, en el caso especial de raíces múltiples, que se analiza más adelante en este capítulo. Sin embargo, también cuando se trata de raíces simples se encuentran dificultades. Raíz múltiple. Una raíz múltiple corresponde a un punto donde una función es tangencial al eje x. Cuando la raíz se repite, como por ejemplo en x a las 2 igual a 0, la raíz x igual a 0 se repite. Gráficamente, las raíces múltiples se pueden ver cuando la curva toca en forma tangencial al eje x. Sistema de ecuaciones no lineales. Un sistema de ecuaciones es no lineal cuando al menos una de sus ecuaciones no es de primer grado. Los sistemas no lineales representan sistemas cuyo comportamiento no es expresable como la suma de los comportamientos de sus descriptores. Ecuación auxiliar. Una ecuación auxiliar es una ecuación obtenida de la forma estándar de una ecuación diferencial lineal reemplazando el miembro derecho por 0. Observe que en el resultado de la ecuación de arriba es un polinomio que al igualar a 0
se obtiene una ecuación llamada ecuación auxiliar o característica. Las raíces de este polinomio son los valores de R que satisfacen la ecuación 7.7. La R se conoce como los valores característicos o eigenvalores del sistema. Evaluación y derivación de polinomios. Evaluar un polinomio consiste en determinar qué valor toma el polinomio cuando la indeterminada x se sustituye por un número. Aunque la forma de la ecuación 7.1 es la más común, no resulta la mejor para determinar el valor de un polinomio para un valor específico de x. Por ejemplo, evaluar el polinomio del tercer grado, como la ecuación que vemos aquí abajo, implica 6 multiplicaciones y 3 sumas. En general, para un polinomio de enésimo orden se requiere n más 1 entre 2 multiplicaciones y n sumas. Deflación polinomial. Suponga que se determina la raíz de un polinomio de enésimo grado. Si se repite el procedimiento para localizar la raíz, puede encontrarse la misma raíz. Por lo tanto, sería adecuado eliminar la raíz encontrada antes de continuar. A este proceso de eliminar la raíz se le llama deflación polinomial. Aquí vemos la figura 7.2, que es un algoritmo que divide un polinomio definido por su coeficiente a entre un polinomio de grado menor de. Muchas gracias por su atención, espero que se haya entendido y nos vemos en una próxima. Bye.